Hola, en esta oportunidad nos encontramos con la presidenta y fundadora de Casa Gaviota, la doctora Dolores Blancas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, Dorita, saludarte. Muchas gracias. Lolita, tengo una duda. Sí, dime. ¿No? Y quisiera ver si tú nos puedes más o menos aclarar esto. Claro que sí, ¿no? sí, está en mis manos con gusto. Vamos a hablar acerca del Diplomado de Igualdad y No Discriminación Laboral que Casa Gaviota ha diseñado. La primera pregunta es, ¿por qué laboral, Lolita? ¿Por qué laboral? Yo creo que la violencia, las desigualdades sociales y la discriminación es parte de una violencia, se da en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en los transportes, en las vías, en los espacios públicos. Se da en todos los espacios. Sin embargo, tú sabes que Casa Gaviota está muy dedicada a trabajar con mujeres, niñas y niños en situación de violencia familiar primero, y después nos fuimos extendiendo a todo tipo de violencias de género. Y nos damos cuenta que para poder tener acceso a los hombres necesitábamos que nos abrieran las puertas en las empresas, que nos abrieran las puertas tal vez en las escuelas. Para poder erradicar y disminuir la violencia se requiere un cambio cultural. Se requiere de la educación. La educación es la única que va a poder transformar a la sociedad. Pero sin embargo, la educación, pues tú sabes que se da mucho más en los niveles de kinder, primaria, tal vez probablemente en secundaria. Pero ya las situaciones de violencia que están imperando en nuestra sociedad, urge que tomemos medidas todos los sectores sociales. Y una gran parte de los sectores sociales que tienen esta voluntad y este compromiso social son las empresas. Creo que llegar a las empresas va a beneficiar en mucho el impacto que pueda tener en la sociedad, pero también va a beneficiar en mucho en las empresas y obviamente en los individuos, ¿no? De acuerdo, Lolita. Como todos sabemos, las empresas, pues, precisamente tienen una labor importantísima porque son las que producen, fabrican, dan servicio, etcétera, acerca de todos los satisfactores que necesita la sociedad, Así ¿no? Es. Entonces, aquí la cuestión es, para ti, ¿por qué es importante el trabajo y por qué es importante llegar precisamente a ese grupo tan importante? O sea, ¿cómo va a incidir, vamos a decir esto, en el trabajo mismo? Te voy a mencionar un poco que ahorita me vino a la mente y no lo he expresado nunca. No sé si tú llegaste a leer un libro que se llamaba El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Cómo el hombre, no recuerdo el autor creo que es Engels, pero no estoy muy segura, no quiero pecar de ignorante, habla de esta transformación de por qué el mono se va eligiendo su cuerpo, se va plantando solo en dos pies, en dos extremidades, las inferiores, por la necesidad que tenía de acceder a lo mejor a los lugares altos de árboles, y entonces sus manos empiezan a ser más útiles para muchas otras cosas, para acceder a la comida, para acceder a lo mejor a empezar a hacer vasijas, todo esto. Entonces, ese es el paso de la transformación del mono en hombre, la necesidad de subsistencia y de sobrevivencia. Sin embargo, cuando ya el mono se convierte en hombre, se da cuenta del papel tan importante que representa el trabajo, no solamente como fuente de toda riqueza, ni fuente de subsistencia para comer, sino también el trabajo empieza a tener un papel muy importante porque es la condición básica y fundamental de todo ser humano para saber quién es, cómo sus habilidades, talentos, lo van a llevar a identificarse y darse cuenta que es diferente a los demás, ¿no? Y otro de los aspectos importantes que también le da un sentido de pertenencia. El trabajo
tiene ese papel fundamental, ¿no? Te da un sentido de pertenencia. Y cuando estos tres aspectos, que se pueden ser muchos más, se dan, resulta de que dentro del sistema patriarcal en el que vivimos y que impera desde hace muchos años, desde que el hombre pasa del neolítico al paleolítico, en donde empieza precisamente a ser sedentario y empieza a poseer tierras y eso, se torna un sistema que impera en el mundo a través de las civilizaciones, y es el sistema patriarcal. Ese sistema patriarcal lo que hace es que el ser humano empieza a ejercer poder sobre otro, y ese poder lo ejerce con violencia, y esa violencia y esa discriminación se invaden y se impregnan en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el trabajo. Y entonces es ¿por qué en el trabajo? Porque resulta de que todas esas, ¿cómo le llamaría? Esas acciones diarias y cotidianas de violencia por imponernos unos sobre otros, nos llevan a naturalizar estas violencias y a empezar a discriminar a los que creemos que son diferentes, o que no son iguales, o que no son perfectos, de este sentido de perfección que lo da también el sistema patriarcal, de lo bello y lo feo, de lo perfecto y lo imperfecto. Y entonces empieza a haber una discriminación para las personas que son más vulnerables o diferentes. En este caso podríamos hablar de las mujeres, de las personas discapacitadas, de los indígenas, de las personas que tienen diferente identidad sexual. Y entonces todas estas personas que no son lo que el sistema patriarcal determina como perfecto, como normal, empiezan a vivir situaciones de discriminación y de violencia. Por eso en el ámbito laboral, porque creemos que desde la parte laboral, que es la parte macro, en donde todas y todos los seres humanos necesitamos un trabajo para sobrevivir, y lo buscamos afanosamente por los factores que te decía que tienen que ver también con sentido de pertenencia, es ahí donde podemos sentir el rechazo o la aceptación de la gente, ¿no? Y ahí se viven las principales violencias que se impregnan en la sociedad, y bueno, obviamente salen del seno de la familia, de la educación y de la cultura. Perfecto, Lolita. Por último, una última pregunta rápida, es ¿por qué este diplomado está alineado a la norma de igualdad laboral y no discriminación? Creo que esa es más respuesta tuya, pero ahorita te voy a decir lo que yo creo. Mira, un interés primordial de Casa Gaviota es buscar por todos aquellos espacios en donde se nos pueda abrir un espacio, una oportunidad para poder sensibilizar a la gente de las situaciones que vivimos, y que las hagan conscientes de cómo podemos ejercer o recibir la violencia, ¿no? Cómo podemos ser generadores de violencia o víctimas de esas violencias, hacerlas visibles. Y bueno, nos fuimos caminando hacia buscar esta sensibilización, esta conciencia hacia las empresas, y ahí nos dimos cuenta que podíamos encontrar muchísimo más cosas si nos basábamos en algunas políticas de gobierno. Y nos encontramos con la norma de igualdad laboral, tomamos varios cursos, nos incluimos en toda esta parte de las desigualdades, de las discriminaciones, de la parte de accesibilidad a las personas para los centros de trabajo, y entonces nos dimos cuenta que todas esas eran manifestaciones de violencia, y era importante entonces, con toda esta sensibilización que ya nosotros traíamos de pasión, de gusto por abrir conciencias, pudiéramos alinearlo a algo que ya estaba hecho, que era la norma de igualdad laboral y no discriminación, que en ese tiempo, cuando nosotros estábamos incursionando, estaba la 2012, pero antes de esa norma estaba InMujeres, sacó un proyecto de, no recuerdo bien, pero era desarrollo para la igualdad de las mujeres en ese momento.
equidad de género, el MED, el MED, el MED. Y entonces empezamos a buscar por el MED porque lo que nosotros queríamos era trabajar con la mujer. Nuestra intención principal era trabajar con mujeres, niñas y niños. Y en el camino nos dimos cuenta que el MED funcionaba hasta cierto punto, pero había algo que le faltaba. Yo creo que las autoridades desde CONAPRED y mujeres, la Secretaría de Trabajo se dieron cuenta que faltaba. Estaban buscando que la mujer tuviera conciencia de la violencia que estaba viviendo, pero también y que se incorporaran a la vida económica, porque pensaban que empoderarse económicamente podría mejorar las condiciones de las mujeres, pero no fue así. El MED no dio los resultados que se esperaban porque se olvidó de esta sensibilización, o no consideró, no es que se olvidó, en ese momento no se consideró que tendría que haber una sensibilización y un cambio de cultura, no solamente hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Entonces se incorpora a la mujer a las fuentes de trabajo con una sobrecarga excesiva, porque no habiendo una cultura de corresponsabilidad en el hogar, en la familia, entonces la mujer se incorpora a las fuentes de trabajo, pero se incorpora primero en condiciones de vulnerabilidad porque no se incorpora sin políticas de protección, en el sentido de por ejemplo, la mujer por su naturaleza se embaraza, ¿no? Entonces obviamente tiene que elegir trabajos inferiores a los que podría ella aspirar por su condición de ser mujer, sexo débil, el tiempo que le ocuparía ser madre, toda esta educación del sistema patriarcal que te habla de que te cases, tengas hijos y vivieron felices para siempre, que está todo impregnado en la cultura. Entonces no funciona por eso, porque además el hombre no está preparado para que la mujer trabaje y también compartir. Si la mujer comparte esta parte de ser proveedora, el hombre no estaba preparado y tampoco hubo un cambio para que se preparara para compartir en los labores de la casa como obligación, ¿no? Entonces empieza a haber estudios en donde se refleja que la mujer tiene a veces un doble o un triple jornada de trabajo. No solamente es trabajar, no solamente es llegar a su casa y ver qué van a comer los hijos, hacer las tareas, si tienen que comprar una cosa, que si los uniformes están lavados, no están lavados y hay que lavarlos rápidos para que Entonces la mujer empieza a tener un deterioro físico y emocional en lugar de empoderarse, porque se incorpora a la fuerza de trabajo con muchísimas más obligaciones y sobre todo un momento de coyuntura y de romper paradigmas que la lleva también a sentir culpa por abandonar a los hijos, por darse cuenta que incorporarse a la vida de trabajo les resulta placentero, porque entonces empieza a tener éxitos profesionales, por un lado, pero por el otro lado, el abandono a los hijos, que también el hombre refuerza, porque además el hombre empieza a sentir esa competencia con la mujer y entonces empieza a decir, y a veces las mujeres, a pesar de estar dentro del rango de trabajo en trabajos iguales y ganar mucho menos, también resulta de que sienten la competencia en su casa el hombre por decir, ¿y cómo es posible que tú vas a ganar y ahora ya quieres ser mamá? No estaban preparados. Entonces el hombre empieza a sentir se recrudece la violencia y empieza a culparla de las bajas calificaciones de los hijos, de si los hijos se portan mal o bien, de que si la casa no está atendida. Entonces se refuerza el machismo. Por eso no funciona el MED. Entonces yo creo que con todos estos estudios que hacen las feministas y todas las personas que están involucradas en que se logre la igualdad, nos lleva a un paso más. Empezar a ver que esas desigualdades sociales y que se dan en la familia repercuten en el trabajo con consecuencias también negativas para los ambientes de trabajo, y además que esos ambientes de trabajo tendrían que tener una igualdad, ¿no? Ha sido luchas de muchos años de las mujeres que están defendiendo los derechos humanos y se dan cuenta de que tenía que haber algo más. Y esta norma
se mejora de la 2012 a la 2015, y en la 2015, desde la 2012 ya está, pero se incorporan mucho más fuerte, no solamente las desigualdades con hombres y mujeres, sino todas las demás discriminaciones de las que tú manejas muy bien y que hablarás en el tema del módulo que te corresponde, todas las desigualdades y todas las discriminaciones que se dan en el ámbito laboral a no solamente a las mujeres, sino a grupos vulnerables. Y que muchas veces esas discriminaciones se hacen múltiples por ser una mujer indígena, por ser una mujer discapacitada, por ser una mujer que no tiene los suficientes estudios. Entonces se van acumulando las diferentes discriminaciones basadas en esas vulnerabilidades. Y el trabajar con la norma era muy importante para Casa Gaviota, el alinearnos a las políticas de gobierno, alinearnos a las políticas de la norma, trabajar y dar acompañamiento a las empresas en estos procesos, y de ahí surge precisamente el diplomado. Expandir mucho más esta sensibilización, estos conocimientos, y a formar agentes de cambio durante el proceso de la gente que se interesa en el diplomado, para que lo repliques en sus empresas, y también, ¿por qué no?, para que trabajes siendo consultor, siendo estos jóvenes que están saliendo de las carreras de administración y eso, que van a incursionar en recursos humanos y en todas estas empresas que tienen ya responsabilidad social, que apliquen esta perspectiva de género y estas políticas no discriminatorias. Muy bien, Lolita, pues muy interesante, pero realmente es un trabajo arduo, porque por lo que estoy escuchando, es un cambio que va más allá, es un cambio incluso de cultura y hasta de conciencia personal. Y yo estoy segura que definitivamente es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura, es una transformación individual que se va a lo colectivo. Pero solamente los cambios sociales y las transformaciones sociales se pueden dar así y no al revés. No se puede transformar la sociedad si no se transforma el individuo. Tiene que haber una transformación individual, personal, para que se vaya, como la humedad, se vaya impregnando, ¿no? Se vaya expandiendo, que es lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Y yo creo que este cambio individual, creo que hay gente, me imagino que hay empresarios que les da miedo, porque es todo un cambio de cultura, pero un cambio de cultura para bien de cada uno de los individuos que estén involucrados en este tema, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato es que si se va a dar del más alto nivel hacia abajo, y yo estoy segura que desde el más alto nivel, su vida personal, familiar, va a cambiar, pero para bien. Muy bien, pues Lolita, pues no nos queda más que invitar, ¿verdad?, a la gente a que se inscriba en el diplomado. Así es, que se sumen. Este es un gran proyecto que México lo necesita, que a México le urge. Necesitamos romper esas barreras de este sistema patriarcal que nos ha afectado a todos y a todas. No es que hablamos de un poder hegemónico que afecta a las mujeres y a los grupos como la mayoría. El generador de violencia también la sufre. También tiene actitudes naturalizadas que lo van dejando solo, que lo van aislando también. La naturaleza sufre estas repercusiones y estos daños de este sistema patriarcal que no le sirven a nadie. O sea, la violencia se ha expandido hasta la naturaleza. Por eso estamos hoy con este deterioro ambiental. Tenemos que hacer un cambio de conciencia, un cambio de cultura, en donde mejoremos la vida de todas y todos los que estamos aquí presentes y las nuevas generaciones. Súmate a este cambio. El diplomado es un paseo, yo le llamaría mágico y de conversión, para una nueva mejor vida para ti, para tu familia y sobre todo para tus áreas laborales, para tus centros de trabajo y la sociedad. Gracias.